Hola, buenos días, buenas Hola, muy buenos tardes, días. buenas noches, según desde donde nos estéis mirando. Hoy tengo aquí, para mí es un honor, y de verdad que lo digo, tener a Segundo Ruiz, que me ha puesto todas las facilidades para poderle hacer una entrevista. Es un referente muy importante desde mi punto de vista en el mundo de la astrología clásica, cabalística, de todo tipo. Segundo lleva más de 36 años dedicado plenamente a la astrología y no solamente plenamente, sino que... Es un poquito viejo ya. Bueno, bueno. ¡Ay! Se me ha ido ahora. Es que me ha salido ahí una cosa. Eres un poquito viejo. Sí, sí, el tiempo pasa volando. Bueno, pero en tu caso la vejez no es vejez, yo cada día te veo más joven. Muchas gracias. Sí, 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 has mejorado muchísimo y evidentemente que tu signo solar, que es Sagitario y ascendente Géminis, siempre va hacia la curiosidad, hacia las cosas que interesan, ¿no? Y el día que pierdes esto es cuando ya vas caput hacia abajo. Entonces, yo había propuesto hablar de astrología clásica, porque tú eres como muy entendido en estos temas. Yo trabajo más la astrología psicológica y aprendí en la astrología clásica, bebí de la astrología clásica, pero la he ido pues como teniendo en cuenta, porque los referentes siempre están y sé hablar de esto y tal, pero me interesaba mucho que tú nos hablases de, de la astrología clásica. Empieza en el siglo I, ¿verdad? Sí, Uh -huh. básicamente en Alejandría, Sí, el origen de la astrología eh, es muy antiguo. Si hablamos de algunos textos que podrían ser asirio-babilónicos, podríamos remontarnos al año 10.000 antes de Cristo, sí. pero antes en las cuevas ya se apuntaban algunas posiciones de la luna, algunas cositas. No eran, no era un cuerpo, digamos, consolidado. Eso viene luego cuando ya se elaboran tablas. Es cuando con los caldeos es cuando empieza a haber un cuerpo de conocimiento. Y bueno, Claudio Ptolomeo en Alejandría pues recopila todo ese conocimiento, ¿no? Y luego pues eh, todo ese conocimiento que era del mundo griego y egipcio, pues los árabes que había en España en la Edad Media, pues lo traducen y luego se traspasa a toda Europa. Uh -huh. Sí. Entonces, Villafrán ya no estaríamos hablando del siglo I al XVII, ya no pertenecería a esta. Ni Vilafranc ni William Lilly Digo, el Lilith, se sí. pueden considerar clásicos, pero sí son tradicionales. Aquí hay que distinguir entre la astrología tradicional. La astrología tradicional es la astrología que se emplea para predecir, sencillamente, porque ese es el uso tradicional de la astrología. Ahora, hoy en día, la astrología, como tú bien sabes y la utilizas, también sirve para hacer terapia, pero Uh -huh. ese no es su uso tradicional. No. El uso tradicional es para predecir, pero dentro de la astrología tradicional, el periodo que va desde el siglo I, que es la etapa helenística, hasta el siglo XVI, XVII, más bien XVI, ahí ya, bueno, con la entrada de la Edad Moderna, pues ahí ya se considera clásica. Uh -huh.
Claro, hay un cambio entre la astrología tradicional y la astrología clásica, que parte desde el 17. Hay algo muy interesante que antes se aplicaba, ¿no?, en la astrología árabe, creo, pues yo puedo estar muy confundida. Eran los remedios. Habían remedios que se aplicaban según tus configuraciones astrales, ¿no? Que tenía un nombre, espagilia, ¿puede ser? Bueno, te explico. Sí, eso es muy interesante. Lo que ocurre es que en la antigüedad la astrología y la medicina iban de la mano. Claro. O sea, la astrología era una herramienta de diagnóstico y el astrólogo, aparte de emplear métodos de predicción y diagnóstico, que entonces se empleaba una rama de la astrología que se ha perdido, no la conoce mucha gente, la decumbitura. No sé si tú has oído hablar de la decumbitura alguna vez. No. La decumbitura era una técnica que llegaba el astrólogo a casa de un señor y tal, y preguntaba, ¿a qué hora se ha acostado? Porque se ha puesto enfermo. ¿A qué hora lo han acostado? A tal hora. Y entonces, para esa hora se hacía una carta astral y ahí se veía el origen de la enfermedad y sus tratamientos. Es como si fuera un tipo de astrología horaria, se llama decumbitura, que viene de decúmbito, de acostarse, ¿no? Y claro, la astrología clásica tiene que ver con la filosofía hermética, con la antigua filosofía hermética y luego también con el neoplatonismo. Y dentro de la filosofía hermética, o sea, se empleaban los conocimientos de alquimia. Eso siempre, oye, es fantástico esto. Entonces, una forma de llamar a la alquimia, porque la alquimia no es más que la aplicación de los principios herméticos, del corpus hermético, a la salud, para tener más armonía en la vida y más salud, pues la versión árabe es la espagilia, ¿no? Sí, este es el nombre que me sonaba, que tenía apuntado aquí. Claro, los árabes eran unos grandes curadores. Sí, te explico, en aquel tiempo había dos corrientes en cuanto a medicina. Y digamos que los árabes eran los más avanzados. Había una corriente que era como más científica, que bueno, yo no sé si has oído hablar o has visto la película de El Médico, Sí, que sí, sí, está basada en un libro donde hay un he inglés que leído. se va a aprender medicina. Bueno, pues era ese tipo de medicina, que era una medicina que empezaba a ser más científica, pero luego había otra medicina que tenía una base más espiritual que venía de Egipto, Sí. que sería algo más parecido o tendría una base más parecidas a lo que luego con el tiempo sería la homeopatía. Exacto. Sería algo más espiritual y con otro enfoque más holístico, en vez de más, sí, más espiritual, no tan científico racional, pero sí más holístico, que venía de Egipto, y este tipo de medicina era el que se practicaba en España en el periodo de Al-Ándalus, cuando España era musulmana, ¿no? Algo que no he dicho es que Segundo vive en Córdoba, En Córdoba la en el Sultana. centro. Sí. Vive en Córdoba y se siente absolutamente unido a toda la cultura que le rodea, ¿no?, de la Ajá, antigüedad. claro. Lo que pasa que luego este tipo de medicina le encantó al... Bueno, aparte de que hay algunos reyes que fomentaron muchísimo la astrología, como Alfonso X el Sabio, que aquí estamos hablando de la Edad Media, que mandó a su pool de sabios
como Ali Ben Rachel, Abraham Ben Erra, elaborar obras de recopilación de los conocimientos que había de astrología hasta la fecha. También tenía el Picatrix. El Picatrix era un libro de magia y alquimia donde venían tratamientos, Sí. aparte de trabajar con el lapidario, El que, lapidario, que es que las... son las gemas que están conectadas con las estrellas que se emplean para curar también. Sí, se emplean aún mucho, ¿eh? Luego, más tarde, otro entusiasta de la alquimia y de la astrología fue el rey Felipe V, que, que la estudiaba muchísimo con sabios en el Escorial, y de hecho el Escorial está construido de una forma, la orientación del Escorial, las medidas del Escorial y tal, no son arbitrarias. Todo aquello es una construcción que está hecha en base a la geometría sagrada, como muchos colegas han estudiado, ¿no? Sí, sí. Y al rey Felipe V también le encantó la alquimia y la siguió practicando. Entonces, hasta el siglo XVII, la astrología y la medicina iban unidas. Entonces, claro, tú llamabas a un médico, en el siglo XVI venía el médico, que lo más normal es que fuera judío, Sí. y te aplicaba un tratamiento. Y bueno, la astrología se llegó a estudiar en la Universidad de Salamanca, por poner Sí. un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no había diferencia entre la medicina y la astrología. Esto es muy importante porque era la unión de todo, ¿no? O sea, no era el astrólogo, era el sabio casi que sabía de todo, era como una especie de Quirón, ¿no? Le llamaban físico. Sí, Es que ni siquiera empleaban la palabra astrólogo. Llama al físico, que se ha sí, puesto enfermo el exacto, señor. sí. Y Los claro, pobres no llamaban al físico, llamaban al curandero. claro, Eh, era el que Eso era sabía de así. todo. Y cuando hablas así, a mí me suena un poco a la imagen de Quirón, ¿no? O sea, que Quirón era el sabio que sabía de todo, ¿no? Bueno, sí. Mm. Trasladado, haciendo un Sí, sí. traslado muy, muy subgéneris a lo que ahora conocemos como Quirón, ¿no? ¿Ahora estás haciendo algún tipo de investigación? Bueno, Porque tú siempre estás investigando. sí. Ahora, bueno, yo a lo que más me dedico es a la enseñanza y a pasar consultas. Creo Sí. que es la base de mi trabajo y es lo más importante. Pero estoy investigando la aplicación de la inteligencia artificial a la astrología. También a la cábala y al tarot. Claro, porque tú también trabajas con tarot y Sí, desde el punto de cabalística. vista de la cábala. Entonces introduces la cábala. Bueno, claro, es que la cábala, quizás estoy equivocada, ¿eh? Tú corrígeme. Yo siento que la cábala es la fuente, ¿no? La cábala es una disciplina mística y, bueno, dentro de la cábala se emplea la astrología junto con el árbol de la vida, para analizar también, pues, el estado espiritual de la persona, el estado de su alma, los desequilibrios que tiene, los dones que tiene. Y bueno, la cábala, además, pues de emplear la astrología, que también la emplea otros métodos, como la gematría, la interpretación de los textos sagrados, el Zohar, la meditación y el trabajo con el árbol de la vida, mm, y también, un trabajo con el tarot, pero que yo, por ejemplo, no leo el tarot para la gente. El trabajo con el tarot es un trabajo de meditación y también pues es un trabajo que está vinculado con la astrología. Ujú. Claro, porque en realidad todo tiene, ¿no? Desde la cábala todo le puedes dar
con los sefirot, los caminos. Puedes ahí ver pues, el tarot, puedes ahí ver los planetas, bueno, los planetas hasta Saturno, ¿no? Por lo que yo he visto. Y lo que me has hablado... No, en Cábala también, la Cábala se vincula mucho con la astrología psicológica, ¿eh? Sí, seguro. Vamos a ver, la Cábala es muy antigua, pero la Cábala se vincula más con la astrología psicológica que con la astrología predictiva. Y porque, bueno, el trabajo que, por lo menos en la línea que yo sigo. Yo aprendí Cábala en la escuela de Mario Sabán, que para mí es uno de los mejores cabalistas que hay, y ambos hemos bebido de las fuentes de Isaac Luria, que fue un gran cabalista de la antigüedad. Y lo que ocurre es que le damos a la Cábala un enfoque muy humanista, y desde ahí la Cábala entronca mucho con la psicología humanista. Lo que pasa es que también se aplican técnicas para medir las armonías y los desequilibrios de los planetas, pero que no son antiguas, porque la finalidad de la Cábala no es la predicción en sí, sino también es la curación y la sanación. Y la toma de conciencia de cuál es tu misión en esta vida, porque nosotros creemos que tú vienes aquí haciendo un pacto con Dios, pues para rectificar ciertos desequilibrios que traes pues de existencias anteriores, porque nosotros creemos en la reencarnación. Claro, la astrología kármica también funciona así, ¿no? Efectivamente, la astrología kármica tiene muchísimas cosas en común con la cábala. Lo que pasa es que hay distintas escuelas, entonces la astrología kármica que más se conoce está vinculada con la sociedad teosófica y con conocimientos que vienen pues, de esoteristas americanos, básicamente. Y bueno, esoteristas anglosajones, sobre todo como Alice Bailey, ¿no? Que estaban muy conectados con la sociedad teosófica. Sí. Gracias a la sociedad teosófica, la astrología no desapareció, porque a partir del siglo XVII hubo un problema muy fuerte de persecución y de intentar desacreditar a la astrología, y hubo una crisis, y en esos tiempos fue la sociedad teosófica la que pudo seguir con los estudios astrológicos, con la divulgación de la astrología, hasta que resurgió en el siglo XX. La sociedad teosófica es la del Madame Blavatsky. Sí, la sociedad teosófica es una escuela de conocimiento que surge de la unión de las enseñanzas budistas, hinduistas, ahí está la figura de Krishnamurti, y cristianas. Sería el germen de lo que hoy en día llamamos filosofía New Age, que intenta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sin embargo, la Cábala pues no sigue esa corriente, sigue la corriente de la tradición judía. Sí, claro. Y bueno, una cosa te iba a comentar, que yo he estado trabajando, elaborando técnicas de elaboración del árbol de la vida, y en colaboración con el gran astrólogo que es de la escuela Huber, ¿no? de astrología psicológica, Juan Saba, de Argentina, en su programa Meridian, hemos incluido un método que es mío para calcular el árbol de la vida personal en función de la carta que tenemos, ¿no? De la carta natal. Se elabora nuestro árbol personal y luego eso se interpreta, ahí se localizan desequilibrios, y también ofrezco consejos de alquimia porque para ayudar a restablecer la armonía, porque vamos, ¿qué ocurre? O sea, que si tú haces un diagnóstico negativo
pues a continuación tienes que aplicar un tratamiento, si no sería muy triste para la gente. Claro, hay mucha frustración entonces, ¿no? Entonces yo os animo a que os miréis todo lo que hace Segundo, porque Segundo en su página web tiene toda una, bueno, una oferta en la cual tú puedes aprender, puedes pedir sus servicios y tiene astrología cabalística, con esto que él estaba explicando. Hay un punto que nos hemos quedado hablando de que a mí me ha llamado la atención, que es esta investigación que estás llevando a cabo de la inteligencia artificial, que suena todo como, o sea, como que abarca todo. O sea, por un lado tenemos la astrología tradicional, la astrología clásica, la cábala unida a la astrología, algo de astrología psicológica, y luego nos adentramos, o humanista mejor, y luego nos adentramos a astrología así, ¿no? En plan robot. Y Bueno, es que estamos, en es Plutón en que Acuario. sí, estamos ya en el siglo XXI. Tenemos una serie de herramientas, porque yo que tengo una edad, me acuerdo cuando empecé a hacer cartas astrales con un ordenador. Eso fue un Yo cambio muy grande. soy de esta época también, de Bueno, tenemos calcular. una edad, ¿no? Hay astrólogos que no lo saben, pero No, nosotros hacíamos las cartas a a mano, mano. con tablas y tal. Hoy en día es impensable. Sí. Entonces eso fue un avance. Pues han surgido nuevas herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, pues hay inteligencias artificiales que están entrenadas, con las que puedes hablar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con el ChatGPT, perdón. GPT-3 creo que fue la versión anterior. Y claro, pues es como tener un secretario. Te facilita la labor, tú le das instrucciones siempre, pero tú le dices, interprétame tal planeta en aspecto con tal otro y te da una interpretación. Ujú. Entonces, claro, hay cosas que te, te ayuda, pues si tienes que hacer un resumen sobre cómo está el cielo o quieres investigar sobre una cosa concreta, y luego también en la cábala también te ayuda, y con el tarot, porque tú le puedes decir, pues bueno, este nombre, le das un nombre en hebreo, tradúcemelo a un número, y luego pues haces también gematría, que es la numerología hebrea, y, y bueno, pues es como tener un ayudante. Entonces, bueno, es una herramienta que podemos utilizar los astrólogos en la actualidad. No es perfecta, porque esto es algo que acaba de salir, pero es una herramienta más. Sí, sí, no, no conocía esta herramienta, conocía los programas de astrología, ¿no? Pero esta herramienta no, no la conocía, y dices que estás investigando más, estás colaborando más, que las dos Estoy, cosas, ¿no? estoy colaborando con la empresa OpenAI, porque claro, a la inteligencia artificial hay que entrenarla. Eso quiere decir que cuanto más hablemos con ella, más aprende. Entonces, yo la estoy utilizando mucho en mi trabajo. Claro, ¿lo hace todo la herramienta? No. Las órdenes las das tú. Tú le tienes que decir qué es lo que quieres, te da un informe, te le tienes que decir quítame esto, ponme el otro. Pero bueno, ahí lo tenemos. Una herramienta más que podemos utilizar, y este avance tan enorme que hemos tenido este año en inteligencia artificial no solo se aplica a astrología, sino que se aplica en todos los campos.
claro. Sí, 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 se aplica en todos los campos, desde luego. Lo que pasa es que yo me lo llevo a mi terreno, me llevo el agua a mi sardina. Claro, lo natural, yo haría lo mismo, ¿no? Todos los que Como necesitamos... cuando surgieron, cuando empezamos a tener los ordenadores personales, ¿te acuerdas de los Spectrum, de Uy, los... yo tenía el Spectrum, había programado ya hay un programita y todo, ¿Te ¿eh? acuerdas? Sí, y el Pues, Commodore y no sé y qué el es. Commodore y aquellos, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, lo he Y, vivido. y bueno, pues empezamos a trabajar con estas cosas, se trabajaba en todos los campos, Todos los pero campos. también había gente que, mi querido amigo Miguel García y Tito, Sí, empezaron con sus programas de astrología, el que todavía lo uso en MS2, el Kepler, yo lo tengo el Kepler aún montado ahí en el ordenador, y que luego ya el no me va Almond. casi, pero sí, 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 el primer programa creo que tuve era el Kepler, sí, sí, Pues, esto es otro salto más. sí. Es un salto cuántico muy importante y la entrada de Plutón en Acuario. Estaba yo ahora recordando, ay, espera un momento que no tengo enchufado la batería, se me está acabando. Bueno, ya está enchufado. Estaba yo ahora haciendo una recopilación de lo que estamos hablando y fíjate que hay de todo lo que hemos hablado. Hemos empezado desde la astrología clásica, hemos avanzado en el tiempo, hemos hablado de los árabes, de los egipcios, o sea, de cada trozo de que hemos hablado hay si profundizamos y ¿Ves? Lo antiguo y lo moderno. sí, Los más, pues lo vas a entender perfectamente como astróloga si sabes que yo tengo una oposición de Saturno con Urano, sí, lo sé. que estoy obligado, como tú sabes, desde el punto de vista psicológico, la oposición te ayuda a integrar ambas cosas. Pues eso es lo que estoy haciendo. Sí, sí, El Urano de las inteligencias artificiales y la la tradición. tradición astrológica. Todo esto forma parte, es que es la cultura astrológica. En realidad hemos tocado títulos, pero es la cultura astrológica. Todo esto podría formar parte de una carrera universitaria o, bueno, forma parte de unos estudios donde ya empezáramos por los clásicos y los antiguos del todo, los de las cuevas, y fuésemos avanzando, ¿no? Entonces fuésemos avanzando ahora cuando entre Plutón en Acuario, todo esto de la inteligencia artificial, todo lo que se descubre de nuevas tecnologías realmente aplicadas al beneficio de la colectividad, ¿no? Y va también a renovar y a morir de una manera para renacer de otra. Y tú ya estás en el proyecto, ¿no? Estás Sí. ahí en medio entre este Plutón, ese Saturno y este Urano, ¿no? Y como filósofo, ¿no? Que podemos decir de este Sagitario y Géminis que va buscando la información, allí te veo muy, muy, muy fijado en este apartado, ¿no? No fijado, sino como una energía que va moviéndose, no fija, sino que va moviéndose para ir encontrando de todo un poco, ¿no? Pero profundizando y a la vez investigando, porque lo tuyo es una labor de investigación, de trabajo y de presencia estable en todas tus manifestaciones en redes, en tus trabajos, en tu investigación personal, que haces también en colaboración con otros astrólogos. Sí, sí, sí. Yo a nivel, estoy muy contento de que, bueno, a nivel de compañeros, la verdad es que no me he podido quejar. He contado con la colaboración de grandes compañeros. Ya desde, hablando el que yo considero mi maestro fundamental, Tito Maciá, la colaboración con Miguel García, Uh -huh. también, que nunca me puso ningún problema para utilizar su material, ni Tito tampoco. Son para mí grandes maestros. También tengo que recordar, en paz descanse, a
Demetrio Santos, que para mí es el astrólogo más importante, sin duda, del siglo XX, sin duda, vamos. Y ahí está, pues, la experiencia de haber tratado con él y haberlo conocido en persona. Y luego, pues, ya cuando pues, empezamos a tener internet, conocido grandes maestros latinoamericanos, y entre ellos quiero destacar a mi amigo Juan Saba, que es un gran astrólogo. Él se enfoca mucho en la escuela Hubble porque sigue una línea bastante psicológica, pero hoy en día todos los astrólogos tenemos una visión muy integral de la astrología, que es como debe ser. O sea, no, tú, es obvio que por tus cualidades personales, pues te apetece más practicar un tipo de astrología a otro, pero respetas todas las demás. Y porque no hay una astrología, hay No. astrologías. Es lo que hemos hablado ahora, que no hay una astrología, hay astrologías, no, no es que respete, es que admiro que todo esto forma parte de lo que yo trabajo ahora, ¿no? Y tú estás dentro de todo a la vez. Allí en Barcelona, por ejemplo, tuve el honor de conocer a Ernesto Cordero, y que es un gran astrólogo con quien también compartí alguna comida y tuve grandes charlas y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte de colaborar y bueno, de estar muy arropado por los compañeros que siempre me han tratado muy bien. Y evidentemente yo siempre, pues por ejemplo, a los astrólogos veteranos, desde el catalán Joaquín Teixidó, Sí, al cual murió hace unos lo meses. sé, lo sé, lo sé, lo sé, que era un gran astrólogo, un gran maestro. Ernesto Cordero, siempre a los astrólogos con experiencia veteranos, pues les he tenido mucho respeto. Y muchos pues siempre me han demostrado una cercanía y una sencillez increíbles. O Sí. sea, la verdad es que he tenido muy buenos compañeros. Y bueno, también grandes maestros latinoamericanos como Hugo Bonito, que también falleció, para descanse, Rocco Remo, Enriqueta Bruni, eh, y bueno, Y tantos otros, ¿verdad? tantos otros. Seguramente me voy a olvidar algunos, pero la verdad es que han sido muchos. Daniel Dancourt también. También murió. mm, En También. fin, Tenemos un montón de referentes en los cuales poder beber, en los cuales podernos alimentar, y tú te has alimentado de todos, de los más antiguos, de los más clásicos, de lo que está escrito y guardado, que gracias a Dios aún se, de los libros traducidos de los árabes, ahí que me parece que fue un trabajo de Tito Maciá que fue sí, un trabajo de traducción enorme y que enorme, además fue una aventura. sí, lo sé. Y ahí pues De los están, libros, de libros que estaban olvidados, pero que se rescataron en la escuela de Sirventa. sí, 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 yo tengo todos estos Y libros. con respecto a la astrología cabalística, quiero también mencionar, por favor, que no se me olvide, a Kabalev. Cabalet. Lo llamo Kabalev, pero bueno, porque es más conocido por sus libros así, pero en la actualidad su hijo, Tristan Job, está continuando la obra de su padre, tal como también hizo su hija Soleika, pero bueno, actualmente creo que está más activo Tristan, con también astrología cabalística. Tiene un enfoque diferente al mío, porque Kabbalah seguía un tipo de cábala más cristiana, porque tienen que saber los oyentes que hay una cábala que es más judía, más hebrea, que es la que yo sigo,
Pero luego hay otra cábala que es cristiana y que hace una interpretación esotérica, pues, del Nuevo Testamento, aparte del Antiguo Testamento, que es lo que es la Torá para los judíos, y que hace una interpretación cabalística de las enseñanzas de Jesús. Y este era el camino que seguía Kabalev, un camino muy digno y muy respetable. Sí, 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 Allí en Cataluña, que sí, tenéis allí sí, también buenas... aquí muy cerca de donde yo estoy. Allí hubo, tengo que decir, la escuela de Gerona, y Sí, uno de rollo, ¿no? los... ¿Eh? Rollo. No, hablo de la antigüedad. Ah, de la antigüedad, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Los De árabes. hecho, el primer esquema del árbol de la vida que se conoce se remonta, serio, se remonta al año 1200 y pico en Gerona. Ujú. Sí, hay todo el barrio Y judío luego uno de los conservado. astrólogos, cabalistas y esoteristas más importantes, Ramon Llull, Ah, sí, 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 bueno, del mundo catalán, Ramón Llull fue de todo, de todo, y ¿no? Arnau de Vilanova. Y Arnau de Vilanova, sí. Pues muy bien, ¿quieres que hablemos de alguna otra cosa? Porque hemos hecho un repaso, así. Lo que tú quieras, aquí estoy muy a gusto hablando contigo. Pues nada, yo os animo a todos que miréis todo lo que hace Segundo Ruiz. Yo hace muchos años que te conozco. Incluso una vez fui a Córdoba y estuvimos, fue algo lúdico, estuvimos Sí. de guía. Y bueno, desde entonces pues habíamos perdido un poco el contacto, pero estamos hablando de hace casi 15 años. Y Sí, ha sí, sido sí. contactar con él y me ha ofrecido todo lo que tú quieras, cuando quieras, hablemos de lo que tú quieras, todo. O sea que dentro del mundo de la astrología no hay divisiones, porque todo forma parte de uno. Y en el pasado, cuando yo estaba en otros grupos, sí había muchas. Y ahora veo que no, que todo el mundo se ayuda, que estamos en otra vibración, que estamos en otra línea, que es que si no estamos en esta línea ya no estamos. ¿Eh? Bueno, yo nunca he tenido malas experiencias con los compañeros, tengo que decirlo. Mm. Nunca. Es que ha cambiado, también ha cambiado bastante, ¿eh? Pero bueno, yo tampoco he tenido malas experiencias, pero he visto dentro del mundo de la astrología también muchos enconados, ¿no? Muchas ahí cerrados. También es verdad que yo soy muy independiente. De hecho, a mí Tito Macía me ofreció ser profesor de su escuela, que se empezó llamando la escuela UCLA, luego la Huila, pero yo ya tenía mi método de enseñanza y entonces decliné su amable invitación, ¿no? Pero sí que hay escuelas, uno pues es normal que tenga más preferencias por estar en una escuela o en otra, es normal, pero yo no he tenido nunca ningún problema con ningún compañero. No, yo tampoco, pero Es sí. más, fíjate, yo de joven yo estudié en la UNED, y hasta los profesores que tenía en la UNED tenían apertura hacia la astrología. De hecho, mi profesor de historia de la filosofía, yo estudié filosofía, me permitió en una clase hablar de cábala, hablar de astrología Claro, y con mucha apertura. Claro, los filósofos son bastante aperturistas, bastante pero más abiertos, sí, eso también es verdad. bastante más abiertos, esto sí. Pero bueno, dentro del mundo universitario, es más, la primera vez, bueno, que yo me sentí bastante ahí respetado fue en un congreso que se produjo en Asturias hace mucho tiempo, en, en Oviedo. Sí, yo estuve, además, sí, Fíjate, ¿te acuerdas? sí. Allí nos recibieron, yo fui ponente, y allí nos recibieron
En la cátedra Jovellanos se nos recibió allí el ayuntamiento y Sí. una cosa así oficial. Yo lo flipaba. Digo, pero bueno, no éramos los astrólogos unos parias y no sé qué. No, 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 fue muy, muy, muy sonado aquello. Sí, sí. Entonces, pues bueno, otra cosa es que los medios de comunicación es otra cosa como no han tratado nunca bien a la astrología, los medios de comunicación. Yo por eso no me gusta. Mira que me han llamado veces para participar en debates tanto de televisión española como de aquí de Canal Sur, de Andalucía, y nunca he querido aparecer en los medios de comunicación. Ujú. Yo tampoco, Porque parece, no. siempre han dado una visión negativa y cegada de la astrología. Sí, si Pero son debates, vas a estar casi, por lo que yo he visto en los debates, tienes que estar a la defensiva todo el rato y no te sientes cómodo. Yo no me sentiría cómoda. entonces, pero bueno, ahora hoy en día, con esto del YouTube y todo esto, pues afortunadamente, pues las personas pues podemos divulgar los conocimientos de una manera más libre. Eso Esto, también lo han dado las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás haciendo tú ahora mismo? sí, esto ha sido muy importante y yo creo que la pandemia nos ha ayudado a... Cosa que yo te agradezco, porque que personas como tú divulgáis el conocimiento en vuestro tiempo libre y todo esto, pues es muy de agradecer. Y es muy de agradecer que tú colabores también y tú también lo haces, estás en redes y todo. Bueno, casi todos hay astrólogos que no, pero la mayoría sí están en redes y se comunican. Bien, pues encantada de haber participado, haberte hecho esa pequeña entrevista dentro de mi Mercurio en la casa 10 que hace lo que puede. Está en Escorpio, o sea que no está ahí en la casa 10 y le gustan las entrevistas y le gustan el hacer preguntas. Pero sí, hemos navegado por todo el tipo de astrología. Si tú quieres, otro día podemos hacer otra, si te apetece, tú me lo dices y hacemos otra entrevista que tenga que ver con un enfoque determinado. Más, pero ahora hemos Por mí hecho, encantado. cuando surja tú yo te veo disponible, pues haremos otra conexión y todo es directo. Aquí no se corta nada, todo lo que hemos hablado será colgado directamente, no hay cortes. Pues muchas gracias, segundo, y ¿qué te he de decir? Gracias, Gracias a ti, ha sido un placer. gracias.